Saludos, nosotros hoy les vamos a hablar sobre una facilitación que se aplicó a unos docentes de una escuela de educación especial sobre el síndrome de Burnout. Mi grupo está conformado por Jessica Viveros, María Cordero y mi persona, María Elisa Carreño. La facilitación empezó con una técnica de inicio llamada la cadena de asociaciones, en la cual el facilitador pasa una bandeja con las palabras y los participantes seleccionan si esas palabras van en la pizarra, en la parte donde hablamos del síndrome de Burnout, o si van en la parte donde no se habla del síndrome de Burnout, específicamente palabras positivas. Esas palabras pueden ser entusiasmo, no ganas de trabajar, pereza, entre otras. Después, el facilitador guiará un debate con respecto a lo que se entiende por síndrome de Burnout y por qué los participantes relacionaron esas palabras. Luego continuamos con una técnica de desarrollo que se llama la lectura eficiente, que esta dura 15 minutos, en la cual el facilitador debe repartir los participantes en grupos y darles una lectura que dura aproximadamente 7 minutos para que ellos la leen y la analicen, y después el facilitador hacer una serie de preguntas y en base a estas preguntas también guiar otro debate ya con más información científica y según los autores. Después, la segunda técnica es una técnica de relajación que dura también 15 minutos, en la cual el facilitador guiará la relajación de los participantes, indicándole que estén cómodos, que se concentren en lo que el facilitador va a decir, y de esta forma va a guiar esa técnica por 15 minutos. Ya al final les va a pedir que parte de su cuerpo se va a activar poco a poco. Después tenemos la última técnica, que es la técnica de cierre. Esta técnica de cierre fue un cuestionario que se llamó la declaración de aduana, en la cual los participantes debían responder las preguntas como si les gustó el vuelo, si les fue útil la información, si disfrutaron el vuelo y, lo más importante, si saben cómo manejar si llegan a presentar algún síntoma, si saben qué hacer, si llegan a presentar algún síntoma del síndrome de Burnout. Soy Elisa Cordero. En esta actividad de facilitación, mi rol fue facilitar el tema sobre qué es el síndrome de Burnout. Bueno, en la actividad se realizó con una serie de pasos. La primera fue una cadena de asociación, de donde hubo como objetivo analizar las diferentes interpretaciones de un término. Después se continuó con una lectura eficiente, en donde se trató de hacer facilitación sobre lo que trata el síndrome de Burnout. Luego se pasó a hacer una técnica de relajación, donde se interactuó con todo el grupo para poder lograr reducir el nivel de ansiedad. Y por último se hizo la declaración de aduana, y fue con el fin de evaluar cómo estuvo la facilitación que se realizó. Pudo analizar que la facilitación como estrategia de trabajo grupal ha resultado ser un tesoro bien interesante, puesto que ha mostrado a la luz una serie de situaciones y acciones importantes para trabajar con grupos. Cabe mencionar que este grupo desconocía la existencia del síndrome, por lo que en la medida que la facilitación transcurría, la actitud de los docentes cambiaba de forma radical, inesperada. Al comienzo de la actividad hubo participantes que se mostraban un poco serios en comparación con la mayoría, que estaba bien dispuestos a participar. Sin embargo, en la medida que la facilitación avanzaba, su comportamiento, acciones y actitudes fueron también cambiando, al punto que que pidieron poder hacer una no solo con ellos como docentes, sino con el resto de personas de la institución y con los representantes de ser posible, se identificaron y vieron reflejados en los síntomas, lo que mostró la importancia de la facilitación sobre este síndrome. Cabe destacar que se logró alcanzar los objetos planteados y además observar en primera fila el cambio significativo de los participantes en la actividad, por lo que se recomienda aplicar facilitaciones más. Mi experiencia con respecto a esta facilitación es que fue muy interesante, ya que al principio se debió planificar lo que era la facilitación de manera muy minuciosa, manejando tanto el tiempo de cada actividad como el material, y también tomando en cuenta quiénes iban a ser los participantes, en este caso docentes de una escuela de educación especial, que fue muy interesante notar que al principio se esperaba que estos docentes manejaran lo que es el síndrome de Burnout, y en lo que se fue en el transcurso de la facilitación nos dimos cuenta de que
no lo manejaban al 100%, no manejaban el tema, y que hubo algunos de ellos que se empezaron a sentir más cómodos porque quizás empezaron a experimentar algunos de esos síntomas o los síntomas que caracterizan al síndrome de Burnout y se dieron cuenta que no estaban tan solos y se empezaron a sentir más tranquilos y más relajados, más aún después de la técnica de relajación. Esto para los estudiantes de psicología creo que es muy importante manejar lo que es una facilitación y lo que es guiar a otras personas en el conocimiento o también a La facilitación, en mi experiencia, fue muy reconfortable y a su vez fue muy motivadora, ya que pude ver cómo cambiaban las actitudes de los docentes cuando llegaban a cuando se fueron. Y también fue muy motivadora el hecho de ver las personas que estuvieron dispuestas a participar en el transcurso de la facilitación. Y obviamente también hubieron personas que estuvieron como serias, pero en el transcurso de la actividad se fueron dando cuenta que realmente íbamos a ayudarlos y también nos apoyaron en todo, y también estoy súper feliz y satisfecha con los resultados obtenidos de la actividad. Mi experiencia en base a mi rol, que es el escribano, fue muy innovadora al ver la interacción que se presentó mediante la facilitación y ver cómo se puede manejar este síndrome a través de una facilitación, ya que dicho síndrome resulta perjudicial en la salud, por lo que se trata de un desgaste laboral como resultado del estrés. Pero mediante esta facilitación se les impartió estrategias fundamentales y técnicas para manejar dicho síndrome y evitar, en caso de que se presente, poder lidiar con este síntoma sin que sea perjudicial en su salud. También me causó mucha impresión cuando en el transcurso de la facilitación la azafata les menciona que se está presentando una turbulencia. Las actitudes que tomaron fue algo inesperado. Ver en la desesperación que entraron al gritar, ya que ellos sintieron mucho miedo en el cambio o situación en la vida sobre el entorno que se presentaba en ese momento. Y eso hace que caigamos en el síndrome de burnout. Y cuando esto suceda, es importante mencionar que debemos acudir a un profesional en busca de ayuda. Él nos brindará las herramientas necesarias que van de la mano con estrategias y técnicas de relajación y así poder enfrentar situaciones estresantes a las que nos presentamos día a día. Gracias.